Mi nombre es María Alejandra Borges de grado octavo. Les vengo a presentar mi cuento Pie Grita bajo mi almohada. Bueno, una de las primeras cosas que recuerdo es cuando mi papá sentado en mi cama, mientras me arropaba, me decía: había una vez. Sobre todo me gustaba cuando me contaba la Bella Durmiente. En el momento exacto en que la princesa Aurora se pinchaba el dedo con un uso, yo cerraba los ojos y me hacía la dormir. Entonces sentía a mi papá diciendo: buenas noches, bella princesa. A la mañana siguiente él llegaba y con un dulce beso me despertaba, hablándome al oído, como en un susurro me decía: despierte mi bella durmiente, que ha llegado su príncipe. Así, mientras me dispersaba, papá terminaba el cuento y vivieron felices para siempre. Cuando cumplí 4 años estaba de moda las Montgomery, que eran unos sacones de paño con capucha. Papá me arregló uno rojo y mi abuela al verlo le dijo: ajá, desde tan chiquita metiendo ideas políticas en la cabeza. Bueno, yo no les conté que mi papá era periodista y socialista. Para mi abuela comunista no querida, suegrita, es por el cuento de Caperucita. Y mientras me abotonaba el saco, empezaba: en un país muy lejano había una niña a la que llamaban Caperucita. Papá nos llevaba de historias, relatos, cuentos de hadas, dragones, duendes, y la ola mientras tejía decía: estos chicos siempre van a vivir en la nube. A lo que papá le contestaba con una sonrisa: tal vez sea mejor así, suegrita. Llegaron los tiempos que tuvimos que pasar de casa en casa, de un apartamento a una casa, de la ciudad al campo y el campo a otra ciudad. Y cuando le preguntábamos por qué hacíamos eso, él nos decía: ¿se acuerdan de los 3 chanchitos que iban de casa en casa para que el lobo no los atrape? Pero a mi casa entró el lobo una tarde de septiembre, derribó la puerta y se llevó a mi papá. Entre nuestros lloros y gritos de mamá, él decía: acuérdense del final. Vivieron felices para siempre. Y ahí estábamos con mi hermano José Sergio, tomados de la mano como Hansel y Gretel, en el bosque, tirando miguitas de galletas para hacer el camino de regreso, recorriendo el largo pasillo de la cárcel, hasta que veíamos la figura de él, grandote, con los brazos extendidos para darnos un gran abrazo. Nos sentaba a uno en cada rodilla, mientras nosotros mirábamos alrededor, pensando que en cualquier momento salía la bruja a meternos en el horno. Después papá empezaba a contarnos historias y alegaba
el miedo que nos producía aquel lugar. Una tarde nos espera más ansioso que nunca, y casi sin preámbulos se puso a contarnos la historia de Pulgarcito. Cuando llegó a la parte donde los pajaritos se comen las miguitas que había colocado Pulgarcito para encontrar el camino de regreso, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando mi papá me abrazó y me dijo: pero no llore, Pulgarcito. Era muy inteligente, y al siguiente vez que fue al bosque se comió el pan y tiró piedritas. En ese momento, por los parlantes se escuchó la orden. Se terminaba la vista. Y mi papá, bajando la voz, como diciendo un secreto, nos dijo: de aquellas piedritas solo se conservaban 3. Están en el Museo de Perlas, en París, bajo una campana de cristal. Y yo, presurosa, le pregunté: ¿y la otra? Entonces, con una sonrisa enorme, nos contestó: la tercera llegó en mis manos por misteriosas rutas. Aquí la tiene, cuídenla. Ese día, al llegar a casa, coloqué la piedrita debajo de mi almohada para que así mi papá también pudiera encontrar el camino de regreso. Gracias. Adiós.